Hola, mi nombre es Valentina Mendoza y junto a mis compañeros Carlos Oyarzo y Jonathan Goldberg les vamos a describir en el video de hoy las articulaciones del miembro superior indicando componentes, movimientos y músculos que participan. El hombro es un complejo articular que está formado por varias articulaciones. Estas se pueden dividir en dos grupos. Primero tenemos las articulaciones glenumeral y subacromial y en segundo lugar tenemos la acromioclavicular, la esternocostoclavicular y la escapulotorácica. La sección de la articulación del hombro está formada por los siguientes componentes. Tenemos disco articular, bursa, cartílago articular, cavidad sinovial, húmero y escápula. La articulación glenumeral se clasifica como en artrosis esferoidea. Tiene una cavidad glenoidea que se articula con la cabeza del húmero. Se interpone un anillo fibrocartílago llamado rodete que se inserta en esta cavidad. A pesar de ser una articulación muy inestable, es la más móvil del cuerpo humano. El manguito rotador es el responsable de mantener esta estabilidad del hombro, ya que existen puntos débiles en esta articulación, porque los ligamentos no son muy fuertes. Este es un conjunto de 4 músculos que se conectan a la cabeza del húmero, soportan carga y se someten a mucho estrés, por lo que tienden a lesionarse fácilmente. Y estos son el supraespinoso, subescapular, infraespinoso y redondo menor. Las uniones de esta articulación son la membrana fibrosa y ligamentos como el coracomeral, glenumeral superior, medio e inferior. Los movimientos son abducción-aducción, flexión, extensión y rotación externa e interna. La articulación esternoclavicular es de tipo sinovial celar, como una silla de montar. Sus superficies articulares son la cara articular clavicular del manubrio esternal y la cara articular external de la clavícula. Sus medios de unión son la cápsula articular, la membrana sinovial y ligamentos como el esternoclavicular anterior y posterior, ligamento superior y el condrocostoclavicular. Aquí tenemos los movimientos de protrusión, retrusión, elevación, depresión y rotación. La articulación acromioclavicular es de tipo artrodia y sus superficies articulares son la cara articular ovalada de la clavícula y la cara articular anteromedial del acromión, ambas recubiertas de fibrocartílago. Este es un tejido que funciona como amortiguador que permite el movimiento de las articulaciones evitando la fricción. Sus medios de unión son la membrana fibrosa y 2 ligamentos extrínsecos que se llaman coracoclaviculares, son el trapezoide y conoides. Esta articulación participa en el movimiento de la flexión y extensión del hombro junto a la articulación glenumeral. La articulación escapulotorácica se ubica en la parte dorsal del cuerpo y forma parte de la cintura escapular. Sus superficies articulares son las costillas, desde la segunda a la sexta por su cara posterior, la cara anterior de la escápula, y al ser una articulación que se desplaza entre músculos, también tenemos el músculo serrato mayor y subescapular. Los medios de unión son los músculos que se insertan en la escápula y carece de ligamentos. Esta realiza el movimiento de basculación, donde aumenta el rango de movimiento de la abducción. La articulación subacromial o suprahumeral es una articulación fisiológica que está formada por el ligamento coracoacromial y la cabeza del húmero. Y al igual que la articulación escapulotorácica no es verdadera, tiene relación con el manguito rotador y el tendón del bíceps. Ahora, los músculos que van a estar implicados en la flexión son el deltoides posterior, el as clavicular del pectoral mayor y coracobraquial. Los que participan de la extensión son el deltoides posterior, el latísimo del dorso, cabeza esternocostal del pectoral mayor y redondo mayor. Los que participan en la aducción son ambas cabezas del pectoral mayor, el latísimo del dorso y redondo mayor. En la abducción tenemos el deltoides y supraespinoso, y por último en la rotación lateral tenemos el deltoides posterior, redondo menor e infraespinoso, y en la rotación medial el latísimo del dorso, teres mayor, pectoral mayor y subescapular. Bien, la articulación del codo. Primero que todo debemos saber que son 3 uniones de articulaciones. Primero que todo tenemos la húmero radial, que conecta el húmero con el radio, húmero cubital, que conecta el húmero con el cúbito, y además radio cubital proximal, que es el enlace entre el radio y el cúbito. Además, debemos tener en cuenta que es una articulación de tipo sinovial glingimoide, en donde su superficie articular está compuesta por condilia, trocoide y troclear. Además, debemos saber que los medios de unión del codo se encuentran en la cápsula articular. Además, está compuesto por 6 ligamentos, que son los ligamentos anterior y posterior, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital y el ligamento cuadrado. Para culminar, debemos saber que los movimientos que podemos realizar con el codo es la flexión y extensión y la rotación interna y externa, en donde en la extensión tenemos el músculo que implica el movimiento, el tríceps braquial y además el anconio. Y además en la flexión tenemos el bíceps braquial, el braquial anterior
el supinador largo y el pronador redondo. Y además para la rotación tenemos la supinación y la pronación. Bueno, seguimos con la articulación radiocubital distal, que es de tipo sinovial, pivote. Esta articulación cuenta con la capacidad de rotar. Sus superficies articulares son la incisura ulnar y la circunferencia articular radial de la cabeza ulnar. Esta la constituye el disco articular, y el disco articular es un fibrocartílago de forma triangular, que es la principal estructura que consolida la articulación y se encuentra entre el cúbito y el carpo. Bueno, tenemos la cápsula fibrosa, que son bandas transversales débiles que se dirigen desde el radio a la ulna. Es una capa de tejido conectivo fibroso y protege a todas las partes blandas que se encuentran en su interior, como nervios, ligamentos, arteria radial y cubital. Por otro lado tenemos la membrana sinovial, que es una estructura especializada que tapiza la cara interna de las articulaciones diartrodiales, las vainas de los tendones y las bolsas articulares. En un plano sagital podremos ver el movimiento de pronación en esta articulación, donde el radio se monta sobre el cúbito a 85 grados aproximadamente, y supinación, que es a 90 grados aproximadamente. La articulación de la muñeca es de tipo sinovial, condilia. Es el área anatómica que permite unir el antebrazo y la mano. Está formada por las partes más extremas de los huesos del antebrazo, cúbito y radio, así como por el grupo de huesos que forman el carpo. Su cara inferior de la epífisis distal radial se une con los tres primeros huesos del carpo, que son los escafoides, semilunar y piramidal. El medio de unión, nos encontramos la cápsula, que es un manguito fibroso que se inserta exactamente en los bordes de las superficies articulares, y este posee 4 ligamentos capsulares. El primero de estos ligamentos es el anterior, que es oblicuo, inferior y medial. Está formado por dos fascículos, el radiocarpiano y el ulnocarpiano. El segundo es el ligamento posterior, que es más fino y débil que el palmar. Se inserta desde el margen posterior del radio de la cara dorsal del escafoides, piramidal y semilunar. Luego están los colaterales, que es el ligamento lateral ulnar, que es potente y elástico, y el ligamento lateral radial, que es sólido y elástico. En el movimiento de la articulación de la muñeca, en un plano frontal y sagital, nos vamos a encontrar la flexión con los dedos extendidos, que será de 90 grados aproximadamente, y la extensión, que será de 80 grados aproximadamente. También otro movimiento de la articulación de la muñeca va a ser la separación, en 15 grados aproximadamente, y la aproximación de 30 a 40 grados aproximadamente, en un plano frontal. Culminando esta exposición podemos resaltar la importancia del funcionamiento anatómico normal del miembro superior para determinar los ejercicios a realizar y así evitar daños en las estructuras articulares, musculares y ligamentos estudiados, no solo en nuestras rutinas de entrenamiento planificada previamente, sino que en las malas prácticas del día a día.